En este vídeo te voy a explicar la configuración electrónica de los elementos que te encuentras en la tabla periódica. Pero, y déjame hacer una advertencia, lo voy a explicar de una manera que es un tanto peculiar y que solo persigue que puedas entender cómo se colocan estos electrones y cómo vamos a leer esa colocación. Por favor, ten claro que esto no es más que una explicación didáctica, es muy poco académica, pero creo que te va a servir para enterarte que es mi único propósito. Bien, tal y como ves aquí, vamos ahora a ir poniendo algunos de los elementos de la tabla periódica y vamos a ir escribiendo cómo se colocan los electrones dentro de esos átomos. Vamos a hacerlo, o vamos a empezar para ello, como ves aquí ahora, con los 10 primeros elementos de la tabla periódica. Vamos a empezar, como ves aquí, el hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, de manera que vamos a ir viendo que cada uno de estos átomos, para colocar los electrones que tiene, te recuerdo que como son átomos son neutros y por lo tanto el número de electrones tiene que coincidir con el número de protones, vamos a ir, o estos átomos van a ir, entre comillas, comprando distintos tipos de muebles para colocar esos electrones. Así que si empezamos, por ejemplo, por el hidrógeno, cuyo número atómico es 1, ¿verdad? Solo tiene que colocar un electrón. ¿Qué hace el hidrógeno? Pues se compra el mueble más pequeño que venden para colocar ese electrón. Y ese mueble es un único cajón. Dentro de ese cajón colocará el electrón. Y de esta forma queda, podríamos decir, ese electrón ordenado dentro del átomo de hidrógeno. El siguiente elemento que tenemos en la tabla periódica es el helio, cuyo número atómico es 2, como ves aquí. ¿Qué es lo que hace el helio? Pues compra el mismo mueble que el hidrógeno, el mueble más pequeño que había en la tienda. ¿Y qué hace? Pues coloca el electrón, igual que había hecho el hidrógeno, y el segundo electrón también lo mete en el cajón. Y aquí vamos a llegar a un punto que es muy importante. Los átomos pueden colocar los electrones en cajones distintos, pero en cada cajón solo puede haber 2 electrones. Esto se debe a que los electrones, además de girar dentro de cada uno de los, de moverse dentro de cada uno de los cajones que estamos dibujando, también giran sobre sí mismos, y para que puedan estar en el mismo cajón, cada uno de esos electrones tiene que girar en sentido contrario, que es lo que estamos representando con la flechita para arriba y la flechita para abajo. ¿Qué ocurriría con el litio? Nos vamos ya al litio, que lo tenemos aquí, su número atómico es 3. Parece claro que el litio va a comprar el mueble que ha comprado el hidrógeno y el helio, que sería el mueble pequeño, y metería 2 electrones, pero todavía le queda un electrón que meter, y hemos dicho que en cada cajón solo puede haber 2 electrones. Así que el litio se ve en un apuro y necesita comprar otro mueble. Podríamos pensar que podría comprar otro mueble del mismo tipo para poner ese electrón, pero en la tienda tan solo le ofertan otro tipo de mueble y el litio se ve obligado a comprar un mueble que es más grande que este que era el más barato que acaba de comprar. ¿Cómo es el nuevo mueble que va a comprar? Fíjate cómo es. Tiene 2 baldas, es decir, una balda que está compuesta por un único cajón y otra que está debajo que tiene 3 cajones más pequeñitos. En este mueble el litio colocará el tercer electrón que tiene. Así que lo va a colocar siempre que pueda en la parte de arriba del mueble. Siempre va a ir llenando desde arriba hacia abajo. Y así quedaría distribuidos los electrones del litio. Para el berilio parece lógico que va a ser igual que el litio, pero añadiendo un electrón más, pues lo pondría aparejado en la balda de arriba. De esta forma hay 2 electrones, como puedes ver, en cada cajón. En el primero habría 2 y aquí en el cajón grande de la balda de arriba también están los 2 apareados. ¿Y qué haría el boro? Pues el boro, que tiene que comprar los mismos 2 muebles que el berilio, ¿verdad? Sería colocar el quinto electrón que tiene que colocar, pero ya no le queda más remedio que colocarlo en la balda de abajo, en el primero de los cajones. Vamos a ver qué pasaría con el carbono. El carbono, igual que todos los átomos, siempre que pueda, coloca a los electrones en cajones distintos. Siempre que pueda, en cajones distintos. Luego el sexto electrón, ahora sí, como tiene aquí 2 cajones libres, no lo va a poner junto con este que está aquí, sino que lo va a colocar en el cajón de al lado y nos quedaría de esta forma.
El nitrógeno, pues exactamente igual que el carbono, pero colocando el séptimo electrón, como ves, aquí en el tercer cajón de la segunda balda que estaba libre. ¿Qué va a pasar con el oxígeno? Pues igual que el nitrógeno, pero parece claro que ya tiene que ir aparejando, ¿verdad?, cada uno de estos electrones. Así que el siguiente electrón lo coloca, pero girando en sentido contrario, es decir, con la flecha hacia abajo. El flúor haría igual, ahora ya con el cajón de en medio. Y por último el neón haría lo mismo, pero llenando el mueble completamente. Y aquí me paro un momento porque llegamos a algo que tiene mucha importancia. Fíjate que te voy a marcar los dos elementos de estos 10 que hemos analizado que tienen sus muebles completos. Sería el primero, el helio, que había comprado el mueble más pequeño y tenía 2 electrones que colocar. Así que fíjate que en este, que era el mueble más pequeño con un único cajón, lo tiene lleno con esos 2 electrones. Y el siguiente es el neón, que tiene 10 electrones, había llenado el primer mueble que había comprado, igual que han hecho todos los demás, pero el mueble grandullón que había comprado después también lo tiene completo, cosa que no le ocurre a ninguno otro de lo que hemos visto. Si te paras a mirar la tabla periódica, verás que tanto el helio como el neón son gases nobles. Es decir, son átomos, son elementos que son especialmente estables. Son, podríamos decir, felices. ¿Y son felices por qué? Pues porque han comprado los muebles justos para poder colocar los electrones que tienen que colocar. Eso les confiere gran estabilidad. Vamos a continuar ahora, pero con los siguientes elementos de la tabla periódica. No sé si te habrás dado cuenta, pero lo que hemos hecho ha sido analizar el primero y el segundo periodo de la tabla periódica. Vamos ahora con el tercer periodo de la tabla periódica. Empieza en el sodio, que es el número atómico 11, seguiríamos con el magnesio, que es el 12, el aluminio, que es el 13, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Si recordamos lo que haya pasado con el anterior, ¿verdad?, con el neón, habíamos colocado los 10 electrones, así que el sodio va a ser exactamente igual al principio que era el neón, pero aquí tenemos 10 electrones y necesitamos colocar 11, es decir, necesita comprar otro mueble. ¿Para qué? Para poder colocar el electrón que le falta. Si miran el catálogo, la tienda le oferta otro mueble que es igual que el que tiene, que el último que ha comprado, pero es más grande. Así que lo vamos a dibujar de esta forma. Sigue siendo un mueble que tiene 2 baldas. En la balda de arriba tiene el cajón, que tiene solamente, digamos, un cajón, y en el de abajo 3 cajones. ¿Qué haría el sodio? Pues colocar el electrón precisamente en el primer cajón, en el cajón de arriba, de la balda de arriba, ¿verdad? Y lo colocaría ahí. El magnesio, pues va a hacer exactamente igual que el sodio, pero colocando arriba, en el cajón grandote, ese siguiente electrón que necesita. Y ahora ya esto lo hacemos más rápido. El aluminio, ya sabemos que tiene que colocar el siguiente electrón en uno de los cajones que están abajo. Por lo tanto, nos quedaría, como ves, este aquí colocado. El silicio lo pone siempre que puede desapareado, así que lo tendríamos aquí. El fósforo hace exactamente lo mismo en el siguiente que estaba libre. Ahora nos vamos al azufre y empezamos ya a parear, ¿verdad?, podríamos decir, los electrones. El siguiente sería el cloro, hace exactamente igual. Y por último, el argón, que lo que hace es que completa nuevamente el mueble. Es decir, el argón vuelve a ser un átomo especialmente feliz. ¿Por qué? Porque coincide los muebles que ha comprado con los electrones justamente que tenía que colocar. De esta manera llegamos al siguiente gas noble de la tabla periódica. Luego, fíjate que todos van a tener en común que llenan todos los muebles que van comprando. Decimos que tienen todos sus niveles energéticos, ¿verdad?, los tiene completos. ¿Y qué es esto de los niveles energéticos? Te los voy a poner encima del cloro. Hemos dicho el primer mueble que compra es este de aquí, ¿verdad? Pues ese sería el primer nivel, la primera capa del átomo. Y a esa la llamamos 1s. 1 porque es la primera capa y S porque es un solo cajón. En el segundo tendríamos, en el segundo mueble que compra, tendríamos que es la segunda capa, pero tiene 2 baldas. La balda de arriba, que es de un único cajón,
y la banda o la balda de abajo que tiene 3 cajoncitos. Fíjate cómo llamamos a este mueble. A este mueble lo vamos a llamar del tipo SP, que sería S, que es el cajón de arriba que está solo, y P por tener 3 cajones debajo. Así que en este caso sería un mueble del tipo SP, pero como es el segundo mueble que compra, el segundo nivel sería 2S, 2P. Por último, ha comprado un tercer mueble. Luego va a tener que tener, como digamos el nivel es el tercero, el tipo de mueble que ha comprado también es del tipo SP, hay un cajón arriba y 3 abajo. Luego este mueble, este nivel sería el 3SP. Una vez que nos queda claro esto y vemos que son niveles de energía, vamos a analizar qué pasaría con el cuarto periodo. Vamos a ir un poquito más abajo en la tabla y nuestro cuarto periodo, fíjate que voy a dejar aquí el argón para podernos guiar, ¿verdad? Sería el siguiente que vamos a analizar, ¿cuál? Pues el potasio. El potasio tiene número atómico 19, como puedes ver aquí. Quiere decir que tendría que colocar los mismos que el argón, que son 18, que están aquí puestos, pero ahora necesita un mueble nuevo. Y en el catálogo, el mueble que le venden tiene la siguiente forma. Fíjate que ya es un mueble más grandote y tiene 3 baldas. Una primera balda, que es donde va a colocar el electrón siempre desde arriba abajo, y que es un único cajón. En medio tiene 5 cajones y abajo tendría una fila de 3 cajones, pero te llamo la atención sobre algo. El tamaño, digamos la altura de la primera balda y de la última balda es la misma, pero sin embargo los cajoncitos que tiene aquí en medio tienen menor altura que tanto la primera como la tercera balda. Esto no es, digamos, menor, esto es un detalle importante en nuestro mueble. Así que, ¿qué es lo que va a hacer el potasio? Pues colocar arriba ese electrón. Supongamos que damos un par de pasitos a la derecha. Ya no nos vamos al potasio, sino que nos vamos a ir a 2 más, que sería, como ves aquí, bueno, perdón, te voy a contar ahora que hemos dicho antes, este es el cuarto mueble que compra, ¿verdad? Y tendríamos que el de arriba tiene solo un cajón, luego sería del tipo S y hay un electrón, un único electrón. Eso lo vamos a poner aquí arriba. Y esto es una diferencia con respecto a lo que veíamos antes. Fíjate en el argón. Era el mueble 1S y tiene 2 electrones. Entonces ponemos como especie de superíndice el 2. Aquí tendríamos el segundo mueble, por lo tanto, del tipo 2S y 2P, pero dentro del cajón 2S había 2 electrones. En los 3 cajones de la segunda balda, los del tipo P, habría en total 6 electrones. El tercer mueble que había comprado pues sería del tipo también SP, sería 3S2 porque hay 2 electrones, fíjate, 3P en la balda de abajo, 6 porque hay 6 electrones. Pues para el potasio sería exactamente igual, pero en su cuarto mueble vemos que aparecería 4S1. Estamos en uno del tipo S, porque solo tiene un cajón, ¿verdad? Y solo hay un electrón. ¿Cómo serían esta fila de aquí? Como es más pequeña, hemos dicho, sería la fila 3D. Es decir, estamos diciendo que cuando tiene 5 cajoncitos le vamos a llamar D, pero además como son ligeramente más pequeños, entonces ya no le corresponde el valor 4, sino le correspondería el valor 3. Por último, la balda de abajo sería 4P. Vámonos ahora, nos movemos un par de escalones en el periodo y nos iríamos al escandio. Su número atómico es 21. ¿Qué es lo que va a hacer? Bien, pues tiene que colocar 2 electrones más que el potasio, ¿verdad? Del 19 al 21 son 2. El primero, ¿dónde lo va a colocar? Ya lo sabemos, lo va a colocar aquí, ¿verdad? En el mismo cajón que el primero que tenía, en este caso el potasio. ¿Y el siguiente dónde lo va a colocar? Pues en la balda de abajo. Hemos dicho siempre va desde arriba hacia abajo. Pues lo va a colocar, no puede ser de otro modo, en ese cajón. Si quisiéramos analizar cómo quedaría, vamos a centrarnos solo en el último mueble, ¿verdad? La distribución de los electrones en las baldas, pues sería, fíjate, aquí 4S2, 4 porque es el cuarto mueble, S porque solo hay un cajón y 2 porque tiene 2 electrones, y aquí tendríamos que sería el 3D1. Así que fíjate que me quedaría 4S2, 3D1 y esta balda que es el 4P, aunque no hay nadie colocado todavía. Vamos a avanzar un poco más en el periodo. Voy a quitar esto que tenemos aquí y me lo pongo en pequeñín para que nos sirva de guía. Vamos a suponer que el siguiente elemento en el que nos detenemos es el manganeso, que el número atómico es 25.
¿Cómo quedaría? Pues fíjate que desde el escandio, que era 21, al manganeso hay que colocar 4 electrones más. ¿Cómo los va a colocar? Pues exactamente igual que estaban, pero ahora 1, 2, 3 y 4. Los coloca siempre que puede desapareados, ¿verdad? Los coloca en cajones distintos. ¿Cómo quedaría la distribución en este cuarto mueble? Pues me quedaría como 4s2, 3d5, porque estamos en la balda de en medio, 3d y tenemos 5 electrones, y aquí 4p porque todavía no hay nadie, todavía no hemos colocado ningún electrón. Si nos vamos otros 4 pasos más en ese mismo periodo, llegaríamos al cobre, cuyo número atómico, ¿verdad?, es 29. Hay que colocar 29 electrones. Va a ser exactamente igual que el manganeso, pero ahora colocando los 4 electrones más, que son justo los que estoy marcando aquí. 1, 2, 3 y 4. Es decir, está, digamos, apareando esos electrones que estaban desapareados. Todavía me quedaría uno, ¿verdad?, sin aparear. ¿Y cómo nos quedaría? Pues sería 4s2, 3d9 y 4p sin nadie, ¿verdad? No ponemos ningún número aquí. Vamos a quitar esto y lo ponemos en pequeñito aquí a este lado también. Y nos vamos al último. Vamos a suponer, dando un salto, que nos vamos al selenio. El selenio es 34, es decir, ahora vamos a colocar 5 electrones más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues fíjate, ponemos el que nos faltaba en este lado y otros 4 abajo. 1, 2, 3 y este que sería el cuarto de los que tengo que colocar en los cajones de abajo. ¿Cómo me quedaría, por lo tanto, esa distribución electrónica en el cuarto mueble? Parece claro que sería 4s2, 3d10, 4p4. Es decir, tenemos 4 electrones en la última balda, que como tiene 3 cajones del tipo P, ¿verdad?, y en el mueble cuarto. Y ahora termino escribiendo cuál sería la configuración electrónica del selenio. Cuando hablamos de configuración electrónica, tendríamos que contar qué pasa en cada uno de los muebles que ha comprado el átomo que estemos analizando y cómo ha colocado los electrones. Fíjate cómo quedaría el selenio. Me quedaría como 1s2, es decir, en el primer mueble ha colocado los 2 electrones que cabía, 2s2, 2p6, lo tienes aquí, indicando que en el segundo mueble ha colocado 2 en la balda primera y los 6 en la balda segunda que cabían, 3s2, 3p6, en el mueble tercero que compró, colocó 2 arriba y los otros 6 que cabían, ¿verdad?, en los 3 cajones de abajo, y en el último mueble que compró tendríamos 4s2, 3d10, 4p4, es decir, fíjate que ha puesto los 2 que cabían en la primera balda, ha puesto los 10 que cabían en la segunda balda, que como es más pequeña, por eso es un 3 en vez de un 4, y por último ha colocado 4 electrones en la última balda, que es la balda 4p. Espero que te haya quedado claro cómo se van colocando. No obstante, te voy a dejar ahora mismo la etiqueta a un vídeo en el cual te explica, sin tanto dibujo, ¿verdad?, sin hacer mención a los muebles, cómo se distribuyen los electrones en los átomos según un diagrama muy simple que es el diagrama de Moeller. Si miras este vídeo que te estoy diciendo, podrás terminar de comprender cómo he ido colocando los electrones en los distintos elementos que hemos analizado. Si te gusta el vídeo, por favor dale al like y si te suscribes al canal me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.